Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, señora congresista. Buenas tardes a todos. Bueno, soy Ramiro de Lambayeque. Bueno, las preguntas eran a propósito que se había mencionado la congresista el tema de salud mental y que sencillamente no hay una propuesta integral dentro de nuestro sistema de salud. Bueno, una de las preguntas eran sobre los centros de rehabilitación para las personas con adicciones, especialmente alcoholismo y drogadicción. Sencillamente, si tenemos un amigo o un pariente que tiene este problema, queda llevarlo a un centro, pero que no tiene, no está regulado por ninguna institución profesional. ¿Qué hacer al respecto? El otro es un tema inmoral relacionado al acceso a los medicamentos a las personas, tanto con cáncer, que tienen cáncer, así como las personas con problemas psiquiátricos. Pacientes con esquizofrenia que simplemente deambulan como los loquitos de la calle, y se puede hacer algo con el tema de medicamentos, y bueno, esto es a lo que no tienen acceso y son pacientes muy pobres. Y bueno, el otro es el tema de inclusión social, de la redistribución y del manejo de los presupuestos. Hemos en Lambayeque haciendo una vigilancia al sistema de salud, que muchos de los casos era que el gasto hasta el mes de octubre era muy poco en varios entes del Estado. ¿Qué se podría hacer para que los funcionarios, tenemos ese problema, miramos a la derecha como muy mercantilista, pero a la izquierda usualmente la vemos como un grupo ideológico con buenas intenciones, pero sin embargo que peca de inoperancia? Muchas gracias. Gracias, Ramiro. Muy buenas tardes. Gracias, Mario. Un saludo, señora congresista. Un saludo a todos los foristas. Reciban el caluroso cariño del Tumbes, Tierra del Sol y del Eterno Verano. Señora congresista, creo que todos los que estamos en esta digna asamblea somos testigos a veces de las grandes deficiencias que tiene la universalización en salud. Y de alguna manera, mucho más aún, los accesos al servicio de salud que tiene la población. Si uno de los objetivos primordiales, principales del milenio, y también uno de los objetivos de nuestra sociedad civil es luchar contra la pobreza, qué mejor atención para darle verdaderamente a esta población tan vulnerable que es las personas con discapacidad. Mucho más aún cuando sabemos que la discapacidad de por sí va a generar más pobreza, y la pobreza en sí va a generar más discapacidad. Entonces, si no atendemos la ruptura de este círculo vicioso, creo que no vamos a poder combatir, de luchar firmemente contra la pobreza. En su excelentísima exposición, señora congresista, usted ha hablado del modelo de Chile, ha hablado incluso de lo que es la discapacidad mental, y ha hablado incluso también no solamente de lo regionalista, nacionalista que deberíamos ser, sino también del espíritu regionalista en cada uno de los poderes, ya sea desde los gobiernos nacionales, gobiernos regionales y los gobiernos locales. En la exposición hemos visto que si verdaderamente la salud mental es una parte excluyente y que no atención, más aún cuando hay poblaciones que tienen múltiples discapacidades o las mismas discapacidades auditivas o visuales que pasan a veces desapercibidas, y más aún también en este proceso de descentralización, donde vemos que toman un protagonismo los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Mi pedido, señora congresista, es afrontar muy responsablemente hacia la atención de estas personas con discapacidad, en el sentido de este mismo proceso de descentralización, que para el 2012 la Ley General de las Personas con Discapacidad no sea letra muerta, y que los gobiernos regionales, los gobiernos municipales asuman esa responsabilidad de implementar bien sus oficinas, que no las implementen solamente para la exportación de tener una persona con discapacidad, esperar que sea una fiesta festiva, algo, y decir yo sí cumplo con mis discapacitados y utilizarlos políticamente, sino implementarlas desde el sentido de su estructura orgánica, funcional, que tengan un presupuesto propio, que estamos ya vísperas de 2012, y que tengan sus verdaderos documentos de gestión, para que esto les permita implementar y colgarse ahí proyectos y aprovechar la cooperación internacional, para que cada región verdaderamente pueda implementar
acciones específicas y reales que se vean concretas para las personas con discapacidad. Implementar un dispositivo que los mismos congresistas fiscalicen a sus gobiernos regionales y vean si estas oficinas están operando y si verdaderamente son nomás elefantes blancos y si verdaderamente van a llegar a donde todos los discapacitados y donde todos los peruanos no tienen los accesos a los servicios de salud, mucho menos una persona con discapacidad donde no tiene una educación, no tiene un trabajo, no tiene un nivel y sin embargo menos va a tener un acceso a una seguridad social. En ese sentido, señora congresista, esto y también la atención específica para poder atender lo que usted ha visto con lo que es la salud mental en otras formas de llegar, de incluir a las personas con discapacidad. Y más aún también como esto es parte de Foro Salud, lo que es la salud desde el punto de vista de la sociedad. Creo también que hoy en día hemos visto marchar a los médicos de la Federación Médica Peruana rumbo al Congreso de la República también para pedir un aumento presupuestal de lo que ofreció el comandante Ollantumala y darle un porcentaje real mayor a lo que salud viene por más bajo de los presupuestos de Latinoamérica. Yo creo que fundamentando con mayores presupuestos, fundamentando con planes estratégicos, con programas articulados, con documentos de gestión y con una verdadera fiscalización por parte de ustedes, los padres de la patria, y por qué no más también a toda la sociedad, fiscalización por parte de nosotros como ciudadanos, no quedarnos callados y desde los inicios también imponer una acción de cumplimiento, imponer una queja para que verdaderamente los funcionarios cumplan su rol y no piensen que están al servicio del pueblo solamente porque les han dado el pueblo. Muchas gracias. Congresista, yo tengo ciertas preguntas, dudas y compromisos de parte de usted. La primera, nosotros estamos presentando un proyecto de ley que es una reforma de fondo del Estado en salud. Entonces queremos de antemano y con su presencia asegurar ese apoyo cuando sea presentado y la OMPE nos diga ya cumplimos con las firmas necesarias. Ese compromiso lo necesitamos de parte suya. Sabemos que los congresistas tienen mucho trabajo, pero contamos con su apoyo. Lo siguiente, y es importante, como decíamos nosotros, es la vigilancia ciudadana. Ahí usted nos deben dar ese espacio y de alguna manera también la vigilancia ciudadana en el actuar de ustedes y sobre todo en la Comisión de Salud y de la Seguridad Social. Y ahí permítanos a nosotros como sociedad civil estar inmersos en esa vigilancia para ver el cumplimiento de aquellos compromisos que asumieron también muchos congresistas de nosotros firmando una acta y diciendo sí, vamos a apoyar en esta reforma del Estado en salud. Lo otro, congresista, y que sí es preocupante, es que siguen medicalizando la salud. Faltan médicos, siguen faltando médicos, cuando en la realidad deberíamos contar con todos los profesionales. Hay 12 profesiones de la salud y ninguna de ellas está siendo tan considerada. Cuando hubo una directora enfermera, ¿cómo la bajaron de inmediato? Entonces no puede ser posible que nuestra salud siga siendo problema de médicos. No es problema de médicos, son de las 12 profesiones que cada una asume su responsabilidad. Finalmente, y lo más importante para mí, los medicamentos. Yo soy farmacéutica y sé cuando no hay un medicamento para un tratamiento del cáncer, para el tratamiento de los antipsiquiátricos, para el tratamiento oncológico de VIH y cuánto no sufrimos los hipertensos, los diabéticos. No hay medicamentos y ahora estamos justo en una bomba prácticamente que se va a dar si es que el gobierno apoya este TPP, que es un proyecto tipo el TLC y que espero que ustedes los congresistas eviten de alguna manera que esto sea aprobado, porque los medicamentos son bienes sociales, son bienes que curan y en eso esperamos su compromiso. Y la pregunta final, que sinceramente yo sí me la hago, es ¿por qué existe la reelección de los congresistas? Yo creo que todos nosotros los peruanos somos tan capaces para ser también un congresista, cumplir nuestro tiempo y debería existir una ley de no reelección. Gracias. Yo soy trabajador de la Seguridad Social y me llamo Luis Jaime. Estamos comprobando pues que no tenemos política de salud y acá hay un buen material de ciudadanos que están dispuestos a ayudar a que se dé una política real de la salud. No podemos estar excluidos de lo que se refiere a la salud, porque
En la Constitución dice bien claro, el primer artículo, el Estado está en la obligación de dar salud al pueblo. Y en la seguridad social, por ejemplo, bajo cualquier modalidad de aporte, se tiene que dar una salud integral y no, digamos, a medias o negociar con la salud. No es correcto negociar con la salud. En primer lugar, tenemos que cambiar la política que se estableció, y discúlpeme si soy tan severo, con el genocida Fujimori, con aquel miserable que vino acá a la Seguridad Social, Castañeda Locio, que tiene, digamos, prácticamente un juicio pendiente con nosotros. Trastocó todo lo que se refiere a la política de seguridad social, así como trastocaron con las AFP, que vino también del modelo chileno que habló la congresista. De la misma manera están haciendo con salud. Yo le pido, por favor, que a la congresista que tiene llegada al Poder Ejecutivo con la máxima autoridad, me refiero al presidente de la República, que no tenga miedo. El respaldo que le da la ciudadanía aquí está asegurada. Que saque a todos los corruptos que negociaron con la salud y siguen negociando y siguen reciclándose aquí en la seguridad social para que pueda alcanzar al más ínfimo de los ciudadanos. Porque no puede salir, no puede, digamos, ser tan, digamos, insensible los que, digamos, prácticamente han comerciado con la seguridad social y están aprobando en el Congreso la imprescriptibilidad de la corrupción. Eso no puede darse en nuestro país. Aquí hay mucha gente que ha dicho que necesitamos que digamos prácticamente gente que hable quechua. ¿Cuánto hubiera querido saber quechua yo para poder ir a dar mis aportes a la ciudadanía con nuestra realidad? Nuestra realidad está pidiendo a gritos que no nos mesan, que sean transparentes, que tenga una política de seguridad social que no sea excluyente y a todos los corruptos meterlos presos. Ese es mi pedido. Bien. Miren, compatriotas, voy a empezar por algo. Quien les habla conoce algo de derecho penal, de derecho penitenciario, de sistemas de ejecución penal, de reforma procesal penal, de seguridad ciudadana. Yo les confieso que cuando se tomó la decisión política de encargarme la Comisión de Inclusión Social, lo hice premunida del valor que significa para mí la necesidad de enfrentar la lucha contra la pobreza, no con criterios de caridad mesiánica, sino con criterios de igualdad y de necesidad de un gobierno que asume pues la lucha contra la pobreza, no solo para enfrentar la pobreza dura y pura, es decir, los niveles de infrahumana pobreza, que es un primer estadio de la inclusión social. ¿Qué quiero decir, compatriotas, frente al que me hizo una pregunta de fondo, que decía, bueno, ¿cuál es el concepto pues de inclusión social? Desde mi modesto entender, compatriotas, eso tiene que ver con un primer escenario que Juan Arroyo, que es un investigador de salud pública, le llama la mantención, ¿no es cierto?, de los recursos humanos. Es decir, evitar que la gente muera por razones de hambre, de enfermedad o de pobreza. Es decir, que es un primer nivel que significa la lucha que, por ejemplo, en el caso de Brasil se plantea Brasil sin hambre en el programa del gobierno de Lula, ¿no? Entonces, para que nosotros lo entendamos, significaría Perú sin hambre, Perú sin hambre y sin enfermedad, ¿no es cierto? Pero ojo, esta visión de lucha contra el hambre pura y dura no reseña, no basta
dentro de la concepción misma de la inclusión social. Porque si no, va a pasar lo que bien diagnostican para el programa Juntos no sé en qué lugar, y es que yo prefiero, me caso para recibir el beneficio, ¿no es cierto? O tengo hijos para recibir el beneficio. En otros países, compatriotas, hay lo que se llaman dos variables para ser beneficiario del programa social. Uno, la condicionalidad, por ejemplo, llevar a los niños a la vacuna, asegurar la no deserción escolar, ¿no es cierto? Asegurar un tratamiento de edificación básica, ¿no es cierto?, que no sea terrible ni dramático en construcción de viviendas, etcétera. Asegurar la presencia de los niños y el fortalecimiento del desayuno infantil, sobre todo en la educación inicial temprana. Pero eso es un dar del Estado para mantener los recursos humanos, ¿no es cierto? Pero eso, así como se entra eso, se tiene que salir de eso, estimados compatriotas. Entonces, la política social de los estados modernos no es que los beneficiarios sean eternamente recibidores del subsidio del Estado. Y entonces el segundo estadio de la inclusión social, el segundo momento de la inclusión social, significa asegurar que aquellos que fueron beneficiarios básicos para no morir de hambre tengan la oportunidad como para pasar a un segundo escenario que se conoce en política social como el escenario del primer emprendimiento. Se lo voy a decir, por ejemplo, en Chile, a los presos primarios, ¿sabe lo que le están haciendo 6 meses antes de que salga de la cárcel? Los están capacitando, pues, pero no para cachuelear, sino para trabajo productivo, mínimamente básico, ¿no? Por ejemplo, programas de drive para construcción, artesanía, programas de elaboración de zapatería o zapatilla. ¿Para qué? Para que ese señor no salga de la cárcel a pedir, sino para que inicie su pequeño negocio, su primer emprendimiento, o programas que significa el otorgamiento de microcrédito para programas ya que significan pues parar no solo la olla, sino en el fondo asegurar una expectativa de futuro mínimo de progreso. Pero la inclusión social, estimados compatriotas, no se resume a este segundo nivel, si se quiere, de aplicación de políticas de equidad y de inclusión social, para que los pobres no estén desarraigados del contexto real de la ciudadanía. Se necesita pues considerarlos como plenos sujetos de derechos, y eso no es solo papel jurídico, porque yo puedo tener, por ejemplo, en los programas de los vasos de leche, yo puedo tener casa. Los más pobres de nuestro país tenemos televisor, ¿no? Pero ¿cuánto plata líquida entra al hogar? Y en los programas de focalización se están registrando mal por los artefactos eléctricos la medición de los índices de pobreza. Y en realidad no se está registrando por cantidad de ingreso real o por capacidad de acceso a trabajo socialmente remunerado, ¿no es cierto? Y entonces hay un tercer nivel de la inclusión social que tiene que ver con las políticas sectoriales de promoción del trabajo estable, remunerado, del trabajo digno, que ya son políticas sociales como las que ahora se están organizando, orientadas a la captación de mano de obra joven desde el Ministerio de Trabajo. Pero hay un cuarto nivel de la inclusión social que tiene que ver con el respeto por la dignidad del adulto mayor, que tiene que ver con el respeto por la dignidad de nuestros padres. Toda sociedad que se respete no puede ver pues a los locos en la calle o a los niños mendigando, que tiene que ver, mendigando, que tiene que ver con el tratamiento de la vulnerabilidad. Estoy hablando de las mujercitas adolescentes agredidas, que son el 88% de las prostitutas en las urbes. Estoy hablando de los niños de la calle. Estoy hablando de los jóvenes, que son el 70% de los presos primarios de bagatela, esos arranchones, ¿no es cierto?, que existen en las grandes ciudades. Estoy hablando de los pobres del campo, que no tienen acceso a agua y desagüe elementalmente válido. Estoy hablando de las víctimas de la trata, como por ejemplo las mujeres en la trata interna nacional, o de los niños que se llevan a otros países para tráfico de órganos. Compatriotas, por aquí está una compañera de Moquegua, de Tacna, pero recientemente yo estuve en una reunión
en que se dio cuenta que la legislación familiar boliviana es tan tolerante que permite que cualquier ciudadano firme diciendo que un niño no tiene padres y que él es un lejano pariente y que permite que ese niño salga de su país, y esos niños van a incrementar el acervo de mendicidad en las zonas de frontera, o peor aún de esclavitud sexual o de esclavitud laboral. Y entonces estos estatus de indignidad de la ciudadanía pobre tienen que ser enfrentadas pues también en políticas conscientemente focalizadas contra sectores de vulnerabilidad. Por eso la inclusión social no es una política para un sector, es una política horizontal que, como digo, tiene niveles: un primer nivel de lucha contra la exacerbada pobreza, un segundo nivel que auspicia el primer emprendimiento, un tercer nivel que fortalece ya el hecho de que estas personas, decía una compañera uruguaya en la reunión en Chile, decía que puede ser fácil que salga de la máxima pobreza, pero lo que no es fácil es que estando ya en el sector medio más bajo, o sea, clase media más pobre, por las condiciones de no inserción productiva, regrese de nuevo a la execrable pobreza. Entonces hay que dar también tratamiento de inclusión productiva a la clase media pauperizada en nuestro país. Y eso tiene nombre, pues, compatriotas, tiene nombre, se llama pensión 65, se llama inserción laboral de las mujeres que trabajan en la economía informal, se llama programa social a las mujeres cabeza de familia, se llama Cuna Más, para que las mujeres puedan dejar tranquilas a sus niños en sitios donde haya un trabajo serio de cuidado de la infancia, para que puedan trabajar y llevar plata a su bolsillo, y con respeto por los varones, no tengan que estarles mendigando, o peor aún, obligándose a prestación sexual para que sus hijos puedan comer. Y aprovecho, me va a disculpar la tingencia, Mario, tengo que hacer también mi pedido. El día 26, en horas de la tarde, en el Museo de la Nación, vamos a festejar el Día de la No Violencia contra la Mujer, ¿no? Y están todos, hombres y mujeres, invitados. En segundo lugar, eso sobre el concepto de la inclusión social. En segundo lugar, sobre el aporte de la sociedad civil al diseño de una política nacional de salud genuinamente democrática. Miren, compatriotas, puede llamarse militantes del Foro Salud, yo conozco al que tengo a la diestra, sé de su persistencia, de su perseverancia, de su genuino compromiso por un servicio de salud de las mayorías del país. Pero se puede llamar veeduría ciudadana, se puede llamar activistas del Foro Salud, se pueden llamar promotores de salud, el nombre no importa, compatriotas. Lo que importa es que haya un reconocimiento desde el Estado al trabajo de autonomía y de participación comunitaria de promotores de salud, cuya función no tiene que ser necesariamente solo de fiscalización. ¿Qué duda cabe que va a ser de fiscalización? Por ejemplo, de los servicios de salud, de la calidad del servicio, de la forma como se presta el servicio, pero que tendría que ser también una presión para tecnologizar y mejorar el servicio de salud. Miren, en estos días nomás, la denuncia a la primera vicepresidenta, ¿no? Es una muestra de ello. No se han quedado, pues. Los ciudadanos, ¿de dónde eran? De Abancay, creo eran, ¿no? De Abancay, para quienes había sido destinado a un tomógrafo de alto nivel, no aceptaron, pues, ¿no es cierto? No era culpa de la vicepresidenta. Ella solo había oficiado para que manden un tomógrafo también a su tierra natal, Piura. Pero hubo una decisión y, ojo, y lo había hecho antes, mucho antes de que se hubiera tomado la decisión de transferencia del tomógrafo, ¿no es cierto? Entonces, estaba pidiendo no que el de Andahuayla se lleve a Piura, estaba pidiendo uno para Piura, ¿no? Pero de esa puja, de esa presión, en primer lugar quedó claro que Marisol no había hecho ningún acto irregular, pero en segundo lugar, el presidente de salud, rapidito, ¿no es cierto? Rapidito ahí, pies para qué te quiero, tuvo que llevar el tomógrafo para Abancay.
Y ahora qué buen resultado, ¿no? Hay tomógrafo en Piura y hay tomógrafo en Abancay, ¿no? Ese es pues el correlato práctico de una actividad de fiscalización ciudadana. Y por eso yo creo, estimados compatriotas, que una inclusión social también se expresa pues en el tratamiento de sectores específicos. Miren, a la pregunta de la relación entre inclusión social y pensión 65, yo solo les diré que esta no es una pregunta para mí, sino para la ministra de Inclusión y Desarrollo Social. La decisión de inaugurar el programa de pensión 65 en Huancavelica, que es es el departamento más pobre del país, y a donde vamos a ir la Comisión de Inclusión Social dentro de unas 2 o 3 semanas, es una decisión política, pero depende de qué. De una actitud inequitativa del Ejecutivo, no, compatriotas. Depende de que el nivel del presupuesto que se tiene asignada para pensión 65 no cubre todavía la cobertura de implementarlo a nivel nacional. Pero ojo, no se ha dicho que solamente se va a hacer en los sitios donde se está iniciando. Lo que se ha planteado es que la aplicación va a ser gradual, poco a poco, así como la reforma procesal penal, poco a poco en cada distintas regiones del país, hasta incluso no solo aplicarlos a mayores de 75 años, sino aplicarlos a personas que vayan descendiendo cada vez más en la condición etaria, 70 años, 65 y hasta 60 años. Y entonces, además adviertan ustedes que el presupuesto que se asigna a los programas sociales recientemente a ejecutar por actual administración de gobierno no existía anteriormente. Y eso está a la base también de la negociación con el aporte del impuesto minero, ¿no es cierto?, y de la tasa de aporte impositivo y tributario de los mineros. Y entonces eso tiene que ver también con la puja por cuánto aporta el empresariado que se está llevando una gran cantidad de dinero, cuánto aporta en términos de tributación real para que ese presupuesto pueda ser destinado y asignado a los programas sociales. Yo no dudo, yo honestamente no dudo de que la apuesta sea una programación que va a tender a incrementarse no solo en cantidad, sino me atrevería a decir hasta en cuantía a lo largo y ancho del país, en los 5 años de gobierno que hay, porque ya se ha hecho una planificación estratégica orientada a la ampliación de pensión 65 e incluso orientada a la ampliación de la cuantía que de esa pensión van a recibir los beneficiarios. Sin embargo, yo sí creo que está bien haber empezado por los sitios más pobres del país, ¿no es cierto? Porque es evidente que una política de inclusión social pasa pues por ese baremo de poner por delante a la gente que más requiere un apoyo de un subsidio del Estado. Como ya no hay tanto tiempo, compatriotas, yo quiero reconocer el trabajo ad honorem, ¿no es cierto?, de los promotores de salud, de los agentes comunitarios. Estoy absolutamente de acuerdo en que en un país multinacional, pluricultural como el nuestro, el servicio de salud tiene que tener operadores que hablen pues en nuestras múltiples lenguas y que entiendan nuestra forma de ser desde la perspectiva de todas las sangres. Evidentemente, el hablar quechua ayuda, a mí me ayuda mucho, yo soy ayacuchana o amanguina, y si bien no hablo fluido el quechua, entiendo, porque desde niña en la casa de mis padres yo he escuchado hablar quechua, y esa gran utilidad de comprender al cercano, ¿no?, de la que hablaba José María Arguedas, de hecho es útil para entender no solo el dolor, sino sobre todo para entender la idiosincrasia, los valores, la forma de ser, la cultura y la identidad de nuestros pueblos. Y eso tiene que trasladarse al sistema de salud, porque una mirada estrictamente urbana, valores de la ideología moral y cristiana ortodoxa, no comprenden muchas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, no comprenden la iniciación sexual temprana de los jóvenes en la selva. Cuando yo era presidente del INPE, estaba llena de mocosos la cárcel de Tarapoto. Y cuando le preguntaba, ¿por qué estás aquí, hijo? Por violación, dice. No, y ahí no hay violación. He presentado un proyecto de ley en ese sentido, que no se criminalice
la relación consentida. Nuestro Código Penal es inaudito, ¿ah? Miren, nuestro Código Penal es inaudito porque al proxeneta que promueve, ¿no es cierto?, la explotación de la joven prostituta, le pone 7 años de pena privativa de libertad, y la relación consentida entre jóvenes, ¿no?, de 18 a 21, hombre y mujer de 14 a 18, se criminaliza con más de 25 años privativos de libertad. O sea, es una locura, pues. Es como que a tu hijo que ha faltado a la clase, tú le prohíbes que cene esa noche, y en cambio a la niña que no calentó el agua, le pegas 10 latigazos, ¿no es cierto? O sea, es elemental cómo no hay criterios de proporción elementales en nuestra normatividad. Y por eso aquí, estimados compatriotas, también tenemos que hacer una revolución mental, que no es solo una revolución de comprensión de lectora o de conocimiento matemático. Tenemos que modernizar nuestra mentalidad, tenemos que lavar nuestra cabeza de valores oscurantistas. Eso va a tener un efecto significativo en el desarrollo de un modelo de salud más democrático. Por último, yo estoy de acuerdo con explorar las posibilidades de un ombudsman en salud, es decir, de defensores del pueblo en salud, que a nivel de los gobiernos regionales se podrían nombrar. ¿Para qué? Para que de alguna manera pivoteen el trabajo de las organizaciones cívicas que apuestan a cooperar en la salud, a fiscalizar la salud y a organizar los servicios de salud. Es más, hasta hacer acciones comunitarias para dotar de elementos de máquinas, técnica, recursos y medicinas a los servicios de salud. Termino, compatriotas, agradeciendo el hecho de haber estado aquí, agradeciendo a Mario Ríos y comprometiéndome, no me estoy, ya sé por qué me está mirando el amigo, ¿no? Yo me comprometí cuando fui candidata y estoy aquí, ¿no? No pertenezco a la Comisión de Salud, pero puedo mediar, puedo estar, de alguna manera puedo acompañar y dentro de lo posible seguir participando en esta lucha que a todos nos convoca y nos importa. Gracias, compatriotas.